Esta es la segunda parte de Crisis o Cristo, tú eliges. Lo importante que expresa este título es que ambas cosas están a mi elección. Ambas cosas están a nuestra elección. Yo puedo estar en crisis o puedo estar en Cristo. Y cuando decimos crisis, no estamos hablando de las cosas cotidianas que producen ciertas y pequeñas crisis que todo el mundo puede vivir y padecer. Por supuesto que sí. Y de hecho las crisis Dios las transforma en grandes oportunidades. Así que ni siquiera las crisis son algo negativo en la vida de un cristiano. Dije hace unos días atrás que estoy meditando sobre un mensaje que voy a preparar para pronto también compartirlo, que tiene que ver con esto de las crisis, las tribulaciones y las aflicciones y el lado positivo que tiene todo esto en la vida de un hijo de Dios. ¿Sí? Ya lo vamos a compartir eso y vamos a ver qué importante las cosas que ocurren cuando nosotros pasamos por esos momentos de la vida. Cuando estamos aquí hablando de crisis o Cristo, no estamos hablando de esas pequeñas cosas que ocurren en nuestra vida a cotidiano, sino que estamos hablando de la gran crisis que viene sobre el mundo entero, gran crisis que la Biblia llama gran tribulación. Y que la Biblia no solo la llama gran tribulación, sino que además agrega una cualidad que tendrá esa gran tribulación. En la boca de nuestro Señor Jesucristo, de su boca salieron las palabras que, refiriéndose a esa gran tribulación, dijo en Mateo 24 que nunca jamás en la historia de la humanidad hubo tan grande tribulación, ni la habrá jamás. O sea, es para que nosotros tomemos dimensión. Eso no es una hipérbole. El Señor Jesucristo sabía utilizar muy bien las hipérboles, las palabras que exageraban de alguna manera algo para que nos quedara grabado la dimensión que tenía aquello que nos estaba enseñando. Pero en ese caso, el Señor Jesucristo no está diciendo una hipérbole, el Señor Jesucristo está haciendo una descripción. Está dando una descripción de qué características tendrá ese tiempo de gran tribulación que vendrá sobre toda la tierra, también llamada el día del Señor o el día de la ira de Dios que vendrá sobre el mundo entero. ¿Sí? Tiene distintos nombres o títulos a lo largo de toda la Biblia. Esos días, ¿sí? También se les llama los días de la aflicción de Jacob. También se les llama la 70 semana de Daniel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque representa un año por cada día de la semana, ya que son 7 años de tribulación que vendrán sobre el mundo entero. Entonces, cuando el Señor Jesucristo decía, Él mismo dijo, y esto es a lo que yo quisiera que le tomemos tremendo peso, porque no es un arriesgado pronóstico que haya dicho algún hombre de Dios en el pasado, no, es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, es el que conoce el presente, el pasado y el futuro de la humanidad, es el Dios que tiene la presciencia, es decir, el conocimiento previo de los acontecimientos futuros, de todos los acontecimientos de la humanidad y de nuestra vida. Ese Dios maravilloso fue el que habló en ese momento. Ese Dios extraordinario y maravilloso, nuestro único Señor, fue quien habló en ese momento y dijo, esos días no serán iguales a ninguno que haya existido jamás. La aflicción será tan grande en aquellos días y se centrará la gran aflicción sobre la ciudad de Jerusalén, pero también las naciones enteras, el mundo entero será visitado por los juicios de Dios en aquellos días. Vendrá la paga del pecado a todos aquellos que no quisieron y resistieron la gracia de Dios y no quisieron recibirla para salvación. Serán allí en aquel momento probados, la humanidad. Muchos, dice la palabra del Señor, no pocos, muchos en aquellos días, por causa de no prestarse para recibir la marca del anticristo, el número del anticristo, el sello del anticristo, como también lo llama Apocalipsis, muchos de aquellos que no se subyuguen, que no quieran someterse al gobierno del anticristo, tendrán que ser decapitados, morirán decapitados, dice la palabra de Dios, por causa de no someterse a ese gobierno que viene tan cruel sobre el mundo entero. Ahora ustedes recuerdan, ¿no?, que el domingo pasado, cuando leímos al finalizar las 15 crisis que están visitando el mundo en este momento, me llamó la atención que
hablando con una persona muy informada, no poco, muy, muy informada, le pregunté, por casualidad estábamos conversando un tema parecido a esto, que tenía que ver con esto, relacionado con esto, y le pregunté si sabía cuántas guerras habían en este momento en el mundo, cuántas guerras activas. Y no me supo decir cuántas guerras activas habían. Y le digo, ¿tú sabes cuántos países hay en este momento involucrados en guerra en el mundo? Mm, no, tampoco. Sé que hay muchas guerras, que está la de Rusia con Ucrania, que hay en Medio Oriente, y qué sé yo, y alguna, pero nunca se imaginó que habían 92 naciones involucradas en guerras en este momento en un mundo que ronda las 180 naciones. ¿Sí? Es decir, que estamos prácticamente con la mitad del mundo en guerra, la mitad de las naciones del mundo en guerra, y pareciera que no pasa nada muchas veces porque estamos distantes de aquellas zonas de pronto de guerra. ¿Sí? Nosotros, los occidentales, los de habla latina más que nada, estamos, gracias a Dios, viviendo en zonas de paz. Muchos de nosotros estamos viviendo en zonas de paz, gracias a Dios, pero hay lugares de la tierra que es un polvorín, que estallan por todas partes batallas, guerras, guerrillas, todo tipo de situaciones que se están dando en el mundo entero. Bien, eso me decía algo. El mundo entero está yendo hacia el cumplimiento de los tiempos de manera muy ignorante de la realidad. Estas 15 crisis que hablábamos el domingo pasado, ¿cuánta gente es consciente de que tenemos solo en todo el planeta Tierra, el 0,025% del agua que hay en la Tierra es potable? ¿Cuántos somos conscientes de eso cuando vamos y abrimos la canilla y con tanta libertad sacamos litros y litros de agua, a veces derrochamos agua, ¿sí? En nuestros lugares generalmente cada uno de los países donde nosotros vivimos no hay ese tipo de crisis, pero hay lugares donde la gente se está muriendo de hambre, ¿sí? Hay lugares donde la gente se está muriendo de sed, hay lugares donde la gente se está muriendo por efectos de guerras, hay lugares donde la gente se está muriendo por los fenómenos climatológicos, hay lugares donde la gente se está muriendo por pestes, ¿sí? O sea, todo aquello que el Señor anunció como preapocalíptico, como señales de su venida pronta, su pronta venida, segunda venida, ¿sí? Segunda venida, todas esas cosas están ocurriendo ante nuestros ojos en este momento. Ocurre que esas cosas de pronto se sabe también que muchas de esas cosas no se informan para no hacer entrar en pánico a la humanidad, ¿sí? Pero que están ocurriendo. Muchas de esas cosas se ocultan y muchas de esas cosas no están ocurriendo ni están a nuestro alcance porque ni siquiera se producen en lugares donde se habla nuestro idioma. Desconocemos hasta eso. O sea, aunque nosotros pudiésemos ver televisión de Medio Oriente, por ejemplo, y de pronto no entenderíamos nada de un noticiero que estamos escuchando en árabe, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso hace que nosotros estemos bastante ignorantes de muchas cosas. Mucho más aquí en el occidente, como les digo. Bien, entonces, el mundo está muy viviendo estas crisis y dándole algunos justificativos y buscando algunos argumentos, culpándose a sí mismo. Muchas veces hay hasta organizaciones como Greenpeace, como otras organizaciones ONG que trabajan por el medio ambiente, por ejemplo, y acusan a los gobiernos y a esto, a los intereses, a la explotación de los minerales, y etcétera, etcétera, que contaminan el agua, que contaminan el medio ambiente, que destruyen, que, bueno, se deforestan las selvas, los bosques, y una serie de cosas que se han venido diciendo hace mucho tiempo, pero entran por este oído y salen por este otro oído. En el caso de nosotros me refiero más que nada, ¿eh? O sea, no solamente a los que tienen que tomar decisiones sobre eso, les está entrando por un oído y les sale por el otro, sino que también a nosotros nos entra por un oído y nos sale por el otro, porque es como que no dimensionamos eso. Bueno, ¿qué tendrá de malo que se corte un bosque? Hmm, Un bosque quizás no, pero miles de bosques, que son los pulmones de la tierra, que producen el oxígeno que tú respiras, imagínate el día que empieces a respirar gases en vez de oxígeno puro, gases contaminados. Imagínate que llegara un momento así. Es terrible. Bien, pero para que una cosa así se regenere, para que ese tipo de recurso regenere oxígeno, por ejemplo, tendrían que pasar cientos de años de recuperación.
cientos de años. Bien, todas esas crisis están en el mundo, se están dando, los intereses son los que comandan esto, los poderes supranacionales son los que están comandando las cosas, los presidentes de las naciones lamentablemente responden a esos intereses y se mueven como marionetas, y el mundo entero está entrando en un proceso de aflicción tremenda. Y esto, dijo Jesús, el Señor, es el principio de los dolores que vienen. El principio. A esto se refería el Señor Jesucristo cuando hablaba de las señales preapocalípticas. Fíjense que cuando los discípulos le preguntaron al Señor, vamos a iniciar leyendo el texto de Mateo capítulo 24, cuando los discípulos estaban allí con el Señor, hablando acerca de esto, dice el texto en verso 3, 24:3, que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, escuchen lo que los discípulos le dijeron al Señor. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bien, los discípulos aquí estaban haciendo una pregunta con doble respuesta. Porque cuando ellos dijeron, ¿cuándo serán estas cosas?, se estaban refiriendo a lo que versículos antes el Señor Jesucristo les había anticipado de que el templo de Jerusalén sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra. Esa era una señal que tendría que acontecer, que iba a acontecer en el futuro. Entonces, ellos le preguntaron al Señor acerca de esto. Segundo, ¿qué señales habrá de tu venida? Muy bien. Cuando hablamos de la venida del Señor, en este caso, los discípulos de Cristo no estaban hablando en ningún momento de un arrebatamiento, no estaban hablando de iglesia, no estaban hablando de rapto, no estaban hablando de nada que se le parezca a semejante cosa. La pregunta es, ¿por qué? Pues porque sencillamente a ellos todavía, mientras estaban con el Señor, no se les había revelado absolutamente nada de eso. Lo que ellos estaban esperando en su corazón era que este hombre que para ellos era el Mesías de Israel, el que Israel había esperado por años, para que viniese a tomar el gobierno desde Jerusalén a las naciones, para que gobernara desde Israel a las naciones y se sacara de encima el yugo opresor del Imperio Romano, esto era lo que habían esperado que se cumpliese con Jesús, sus discípulos. Pero el Señor les dijo que era necesario que Él tenía que morir, que Él tenía que resucitar. Todo eso ellos no lo tenían en cuenta en sus planes. En sus planes todo el tiempo estaba que el Señor los iba a reinar sobre todas las naciones. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les revela a ellos este plan de muerte y resurrección, y que después de eso Él se retiraría por un tiempo y luego regresaría por segunda vez, allí ya entraron en preocupación. ¿Cómo es esto? Hasta el último momento, cuando en Hechos 1 relata que Jesús se reunió en el Monte de los Olivos con los discípulos para despedirse de ellos y ascender a los cielos, hasta ese minuto último, los discípulos preocupados le preguntaban al Señor, Señor, por favor, dinos, ¿cuándo es que tú vas a tomar el reino? ¿Cuándo lo vas a restaurar el reino de Israel? O sea, en ellos no estaba ni cerca la idea de una iglesia como tal, como la conocemos a partir del día de Pentecostés en adelante. Eso pasó una semana más tarde cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 discípulos reunidos en el aposento alto, y allí comienza recién la historia de la iglesia que Pedro comenzó a entender que era el plan de Dios, que el Evangelio y la gracia de salvación no solo viniera sobre Israel, sino también sobre los gentiles. Comenzó a entenderlo poco a poco Pedro, cuando el Espíritu Santo le reveló que tenía que ir a la casa de Cornelio a predicarle el Evangelio de Jesucristo. Y que también Cornelio, que era un gentil, una persona que no era del pueblo de Israel, recibió el Espíritu Santo, recibió salvación de su alma y pasó a ser parte, a participar de aquellos que heredarán el reino de los cielos. Entonces, todo esto se fue revelando de manera progresiva. Ahora, hasta este momento, mientras Pedro inclusive pastoreó la iglesia de Jerusalén,
mientras pasaban años, los primeros años hasta que se convierte finalmente Pablo, el apóstol Pablo, que antes era Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia primitiva y de los primeros cristianos. Cuando él se convierte a Cristo, a este Pablo el Señor lo aparta como apóstol para los gentiles. Es decir, no para el pueblo de Israel, sino para predicar el evangelio llamado de la incircuncisión. Pedro predicaba el evangelio de la circuncisión. El evangelio de la circuncisión es lo que Jesús llamó el evangelio del reino, que Apocalipsis llama el evangelio eterno. Son dos cosas diferentes. El evangelio del reino es una cosa que tiene que ver con las promesas dadas a Dios a Israel, llamado también evangelio de la circuncisión, y el evangelio de la incircuncisión es el evangelio de la gracia. Por eso es que ustedes, si buscan en el todo Nuevo Testamento, todas las cartas apostólicas, todo libro de Hechos, inclusive las cartas pastorales, todo, absolutamente todo el Nuevo Testamento, buscan evangelio del reino, no lo van a encontrar jamás. Porque esa expresión que utilizó el Señor Jesucristo era para referirse al evangelio que estaba destinado a los judíos, a los que estaban en la circuncisión, no en la incircuncisión. Nosotros hemos recibido, por gracia de Dios, lo que se conoce como el evangelio de verdad, el evangelio de la gracia, el evangelio del reino de Dios o el evangelio del reino de los cielos, pero no el evangelio del reino terrenal de los judíos. Son dos cosas diferentes. Por eso es que finalmente, después de una ardua discusión de este tema entre Pedro y Pablo, decidieron que Pedro iría a los de la circuncisión a predicar el evangelio del reino, que tenía que ver con las promesas del Señor para Israel, y Pablo se iría a las naciones a predicar el evangelio de la gracia. Muy bien, dicho esto, entonces más o menos los estoy tratando de ubicar y contextualizar en qué momento estamos, ¿sí? Para entender todos los eventos que vamos a ver de aquí en adelante. El Señor Jesucristo dijo entonces que Él volvería. Le preguntaron, ¿qué señales habrá de tu venida? Y el Señor dijo, estas son las señales que habrán de mi venida. ¿Ok? Nos queda claro entonces que el Señor, sí, efectivamente, vuelve a la tierra. Vuelve. El Señor Jesucristo regresa por segunda vez a la tierra. Pero hay algo que más tarde se comienza a revelar, que ni Pedro, siendo anciano, escuchen bien este detalle, el apóstol Pedro crece, se hace adulto, se hace anciano, es pastor de la iglesia de Jerusalén por muchos años hasta que le entrega el pastorado a Jacobo, o también conocido como Santiago, y luego él se va a predicar, a hacer misiones. Y mientras estaba ya anciano, escribe dos cartas. Primera carta, que se conoce como la primera carta de Pedro, y segunda carta de Pedro, ¿sí? Son dos correspondencias que él escribe. Cuando él comienza a hablar precisamente de este tema de la venida del Señor, en segunda de Pedro, capítulo 3, anótenlo por favor, luego lo leen, ¿sí? Porque no lo puse en el PowerPoint. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 14, él viene hablando desde arriba. Si ustedes leen luego el contexto, van a ver que él viene hablando acerca de la venida del Señor, del regreso del Señor Jesucristo. Y en un momento, en el verso 14, le ocurre algo a Pedro allí mientras él viene inspirado por el Espíritu Santo escribiendo. No debemos olvidar que ellos escribían bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, a Pedro lo inspira para una cosa, a Pablo lo inspira para otra cosa, a Juan lo inspira el Espíritu Santo para otra cosa. Por eso, por ejemplo, Juan es llamado Juan el teólogo. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan fue el que mayor información teológica nos dio acerca de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Bien, entonces, dice 2 de Pedro 3:14 en adelante. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Sí? Estando en espera de estas cosas. ¿De qué cosas?
de esa segunda venida que él viene hablando más arriba. Y dice Pedro que en el momento en que el Señor venga, sean hallados ustedes irreprensibles, sin mancha, en paz, sean hallados ustedes en ese momento para que el Señor los lleve con él. Bien, pero este tema de que el Señor los lleve con él, del arrebatamiento y demás, como a él no se le había revelado, como a Pedro no se le había revelado, escuchen lo que ahora va a decir. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, y aquí habla del apóstol Pablo, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Qué dice Pedro? Que hay cosas que Pablo escribió, que a él no se le revelaron y que a él inclusive, él las califica como cosas difíciles de entender. Se le complica a Pedro comprender lo que a Pablo se le ha revelado, ¿sí? ¿Y de qué viene hablando? De la segunda venida de Cristo. Entonces Pedro dice, escuchen a Pablo, escuchen lo que Pablo les ha escrito en sus cartas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así termina este párrafo el apóstol Pedro. Muy bien, ¿qué nos dice esto? Hablando de manera sencilla, Pedro está diciendo, hermanos, sobre el tema que habla Pablo, sobre el arrebatamiento de la iglesia, esas cosas, la información que manejo es que el Señor vuelve, que el Señor regresa, que el Señor viene por segunda vez. Pero hay una información que la tiene Pablo, que a él le ha sido revelada, cosas difíciles de entender, pero es a él a quien se le reveló algo que se complementa con esto de la segunda venida del Señor, ¿sí? Muy bien, y ahí retomamos el mensaje del domingo pasado. Cuando leíamos el domingo pasado en Colosenses 1:26, Colosenses 1:26 y Colosenses 1:27 dice, el misterio que había estado oculto. Aquí está lo que se le reveló a Pablo, un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. ¿Qué es la esperanza de gloria a la que se refiere Pablo aquí? La esperanza de gloria para los hijos de Dios consiste en la certeza de que gracias a Cristo en nosotros seremos uno con Dios en la eternidad. Seremos conforme a su imagen y gloria. Imagínense lo que la palabra de Dios enseña acerca de esto, que cuando vayamos a su encuentro, cuando nos encontremos cara a cara con el Señor, seremos semejantes a Él en gloria, dice la Escritura. Es la expectativa, la seguridad confiada y gozosa de que un futuro glorioso donde estaremos liberados del pecado y la muerte y viviremos en la presencia de Dios por siempre. Esta esperanza de gloria comienza, ¿cuándo? Comienza con el arrebatamiento, que es el misterio que Pablo también vino a revelarnos, comenzando por los gentiles, pero también a todos los judíos, porque Pablo, una de las cosas que hizo fue predicar primero a los judíos el evangelio y luego a los gentiles. Ahora, entendiendo entonces
Número uno, que Cristo viene. Hay una segunda venida. Entendiendo, en segundo lugar, que antes de esa segunda venida habrá un arrebatamiento de la iglesia, de Jesucristo, que está escrita en Primera de Tesalonicenses 5, 13 y 14, y hay muchos otros textos que hablan de esto, pero ahora vamos a ver un cuadro comparativo que les va a abrir muchísimo el panorama de la diferencia que hay entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. En este momento hay un movimiento en la tierra, un movimiento doctrinal, si se quiere, también se puede llamar así, un movimiento doctrinal que está negando este hecho del arrebatamiento de la iglesia, y hay otros movimientos que dicen que la iglesia atravesará todo el tiempo de la tribulación hasta la segunda venida, donde recién allí, al final de los tiempos, se reunirán todos los escogidos de Dios con el Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Será así? ¿Será que no existe tal cosa como el arrebatamiento de la iglesia? ¿Será que los cristianos pasaremos por el tiempo de la tribulación y la gran tribulación? ¿Será que tal arrebatamiento es un invento, como dice otra corriente que habla acerca de estas cosas escatológicas, que es un invento de un hombre del siglo XVII, ¿sí? Que empezó a hablar de este tipo de cosas y recién en el siglo XVII apareció esta doctrina o esta enseñanza del arrebatamiento? Cosa que a nosotros nos queda muy claro que la palabra de Dios lo menciona al arrebatamiento con absoluta claridad en el libro de Primera de Tesalonicenses. Como les dije recién, les voy a dar la cita completa. Primera de Tesalonicenses 4:13, que lleva por título en la Reina Valera, La venida del Señor. Ese título le han aplicado allí a ese párrafo. Recuerden que los títulos no es Biblia. Los títulos han sido colocados allí por las editoriales que han dividido los textos bíblicos en capítulos y versículos. La palabra de Dios es lo que está escrito dentro del texto, no el título. Sin embargo, no le pudieron poner otro título que la segunda venida a este texto, ¿sí? Porque como no está bien claro y definido este tema doctrinal, le pusieron este título porque Pablo lo menciona de esta manera, pero hace una aclaración acerca del misterio del arrebatamiento. Lo voy a leer. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esperanza, que no tienen esperanza. ¿Qué esperanza? Esperanza de gloria. ¿Sí? ¿Qué significa la esperanza de gloria? Nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo y la vida eterna junto con Él. Muy bien. Cuando dice Pablo acerca de los que duermen, se refiere acerca de los que han muerto en Cristo Jesús. Aquellos que fallecieron, biológicamente hablando, murieron en Cristo Jesús. ¿Por qué? Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿A quién traerá con Jesús el Señor? A los que durmieron con Él. O sea, a los que murieron en Cristo. ¿Y con quién vendrán los que murieron en Cristo? Vendrán con el Señor. Pero como no están aquí abajo, bueno, creer que los que murieron en Cristo están aquí abajo enterrados en el cementerio es un desconocimiento total de la triunidad o de la trilogía humana. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la materia, sencillamente la materia que nosotros habitamos. Nosotros no somos carne, somos un espíritu con un alma que habita dentro de un tabernáculo de carne. ¿Me explico? Entonces, en el momento, dice el apóstol Pablo, en que yo dejo de estar presente en este cuerpo, presente estoy en el Señor, dice el apóstol Pablo. Es decir, que desde el momento que yo parto de este cuerpo físico, muero, duermo, ¿sí? Dormir se refería a eso, a morir, duermo, mi espíritu va a la presencia del Señor. Muy bien, entonces, por eso dice el texto que regresarán con el Señor. ¿Para qué? Para resucitar el cuerpo muerto y unirse en uno solo, recuperar su cuerpo, como quien dice, ese cuerpo que va a ser glorificado, va a ser transformado en un cuerpo glorificado, unificado con su espíritu, ¿sí? Como inicialmente era. Dice el texto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y allí aparece la palabra griega harpazo, que significa arrebatado o raptado violentamente. Eso es lo que significa en el griego la palabra harpazo. Arrebatado violentamente, ¿sí? Quitado violentamente. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. ¿A dónde vamos a recibir al Señor? En las nubes, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, fíjense lo que dice ahora, que es muy importante para lo que vamos a ver en el cuadro. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Alentaos. O sea que esta esperanza de gloria a la que nosotros fuimos llamados, produce en nosotros ánimo, aliento. El ánimo es que el Señor nos viene a buscar. El Señor viene por nosotros, el Señor viene por la iglesia, el Señor quitará la iglesia de la tierra, el Señor nos guardará de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero y nos guardará de la ira de Dios que ha de desatarse sobre el mundo entero, que es el tiempo de la gran tribulación. ¿Me explico? Bien, dos cosas sabemos entonces en relación con la venida del Señor. En la venida del Señor, que Pablo está hablando aquí, se está produciendo un evento maravilloso, glorioso, extraordinario, que es el arrebatamiento de nosotros hacia el aire para estar con el Señor por siempre y para siempre. Primer evento. Segundo evento, la segunda venida de Cristo a la tierra. A la tierra. Aquí el Señor vino en el aire. En la segunda venida pisa el monte de los olivos, dice la palabra del Señor. Viene a la tierra y viene para quedarse por 1000 años. 1000 años. Allí es cuando se llevará a cabo el reino milenial de Jesucristo, el reino en el cual nosotros estaremos reinando juntamente con Él en estos 1000 años. Muy bien, ahora vamos a tomar nota de las diferencias. Yo les pido que estén atentos y saquen a la placa que les van a mostrar, le saquen una captura para que después lo puedan analizar tranquilos. Y pueden sacar una captura de pantalla o una foto. Y luego van a poder analizar lo que les voy a explicar a partir de este cuadro comparativo. Vamos a ver aquí la diferencia que hay entre la venida del Señor para producir el arrebatamiento y la venida del Señor que tiene que ver con la verdadera segunda venida de Cristo a la tierra, ¿sí? Dice 1 Tesalonicenses 4, 17 al 16, el mismo Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el texto que estábamos leyendo recién. No, dejen por favor el cuadro. Quiero que los hermanos vayan. ¿Ustedes alcanzan a ver las letras del cuadro, amados? ¿Alcanzan a ver? Me imagino que en las computadoras podrán, los celulares va a estar medio complicado. Si están con celular pueden agrandar, ¿sí?, el cuadro y de esa manera lo van a ver mejor. Si no, después agrandan la foto que le sacaron y lo van a poder leer bien, ¿sí? Bien, entonces, vamos a leer rápidamente porque es bastante amplia la información. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, que es lo que leíamos recién. En la segunda venida de Cristo, escrita en Apocalipsis 19, 14, Cristo viene con su iglesia. En el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia, viene a buscar a su iglesia, y en la segunda venida, Cristo viene con su iglesia. Desciende a la tierra con su iglesia. En el arrebatamiento, Cristo se detiene en el aire, dice 1 Tesalonicenses 4, 17, porque el texto decía, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde? En el aire. Es decir, que el Señor se detiene en el aire, en el arrebatamiento de la iglesia.
En cambio, en la segunda venida, Cristo desciende a la tierra. Zacarías 14:4 lo profetiza y dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Cristo viene a la tierra. En el arrebatamiento se producirá esto como un evento repentino. Primera de Corintios 15:52 dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, en lo que dura un pestañeo, cosa que está medida científicamente, y un pestañeo dura menos de medio segundo. Menos de medio segundo. 400 milisegundos es lo que dura un pestañeo, lo que tarda en producirse un pestañeo, ¿sí? Así será el momento del arrebatamiento, dice 1 Corintios 15:52. En un abrir y cerrar de ojos seremos todos transformados y este cuerpo corruptible se transformará en un cuerpo incorruptible, dice el apóstol Pablo, y seremos reunidos con el Señor en el aire. Evento extraordinario y maravilloso, que parece de ciencia ficción. Muchas veces cuando hablábamos de esto hace años atrás, la gente hasta se nos reía en la cara cuando hablábamos de estas cosas, porque parecía una cosa tan ilusa, ¿sí? Tan lejana, tan alejada de la realidad, tan ilusa, que la gente a veces hasta se nos reía en la cara. Bien, pero resulta que ahora todo el mundo está con esto de el avance de la ciencia cuántica y ¿cómo se llama esto? La partícula de Higgs y todas las cosas que se están descubriendo y la traspolación de la materia y la producción de materia a través de la energía y cantidad de cosas que están hoy en día no le cuesta al hombre de ciencia pensar que un cuerpo un cuerpo material que está en un lugar puede ser trasladado a otro lugar, ¿sí? A otro lugar. El problema que tiene el hombre es que se desintegra un cuerpo material y cuando se reintegra en otro lugar, se reintegra de manera desordenada. Bien, ese es el problema que tiene la ciencia. Pero el Señor Jesucristo no tiene ese problema. El Señor nos va a sacar de este cuerpo y nos va a transformar en un cuerpo incorruptible, un cuerpo de características celestiales para estar con el Señor para siempre. Y eso no es ciencia ficción, eso es el poder de Dios que es capaz de hacer eso con nosotros. Amén. Bien, dice que el arrebatamiento sucede antes de la tribulación. ¿Dónde dice eso, pastor? 1 Tesalonicenses 1:10. ¿Se acuerdan recién cómo se le llamaba a la tribulación? Los días de aflicción de Jacob, la semana 70 de Daniel, la ira de Dios, los días de la ira de Dios, el día del Señor. Todos esos son títulos que se le da a estos años de tribulación. Sucede antes de la gran tribulación este arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿De qué nos libra el Señor? Dice el texto que estamos esperando que el Señor descienda del cielo por nosotros, ¿con el fin de qué? De que nos libre de la ira venidera. Entonces, ¿la iglesia pasará por la ira venidera o no pasará? Bien, hoy vamos a tratar de dilucidar esto. ¿Será que o habrá un tipo de iglesia que sí y otro que no? Bien, todo esto va a quedar claro en este mensaje. Sucede la segunda venida sucede después de la gran tribulación. El arrebatamiento sucede antes de los 7 años de gran tribulación y la segunda venida sucede después. Mateo 24, 29 al 30, donde dice, fíjense qué diferencia que hay. El arrebatamiento sucedió en un abrir y cerrar de ojos, 400 milisegundos. Ahora Mateo 24, 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación, dice el texto bíblico, verán al Hijo del Hombre viniendo. ¿Quiénes lo verán? Todo el mundo. Dice Apocalipsis que todo ojo le verá. Todo ojo le verá cuando Él esté regresando en su segunda venida a la tierra. Todo ojo le verá. Entonces hay una gran diferencia entre un evento en el que nosotros seremos arrebatados en 400 milisegundos, o sea, casi de manera imperceptible, vamos a desaparecer de la tierra,
Y otro evento que será un evento público, magnífico, estremecedor, aterrador, porque dice que las naciones que lo traspasaron al Señor verán a aquel que traspasaron y será terrible el terror que se apoderará de ellos en ese momento, gran arrepentimiento, cuando vean que los cielos serán conmovidos, las potencias de los cielos van a ser conmovidas. O sea, es un evento extraordinario. Dice Mateo 24 que será semejante al rayo, al relámpago que sale de oriente y se esconde en occidente. Es decir, es como que un gran relámpago parte en dos el cielo. ¿Se imaginan ustedes que un pequeño relámpago, el estruendo que produce, ¿no? El trueno que produce? Imagínense ustedes un relámpago que cruce de oriente a occidente, o sea, que gire todo alrededor de toda la Tierra, alrededor de toda la Tierra. Lo veremos salir de oriente y lo veremos esconderse en occidente, pero también la otra parte, el otro hemisferio de la Tierra, lo verá salir y lo verá entrar. Es decir, que toda la Tierra será conmovido el cielo con este tremendo relámpago. Imagínense qué tremendo truenazo vendrá detrás de eso y cómo se verá la señal de la venida del Hijo del Hombre que viene con nosotros, como acabamos de leer anteriormente. Ya viene con la iglesia en ese momento. Y es un evento que todo ojo verá. Todo ojo verá. Es un evento público y mundial. Si eso estuviese estratégicamente ubicado en un lugar y no existiera la tecnología que hoy existe de comunicación, para que todo ojo lo vea, sería necesario que por lo menos transcurran 24 horas con la señal del Hijo de Dios viniendo en los cielos, para que todo el mundo de manera natural lo pueda ver. Pero hoy, de acuerdo a la tecnología que tenemos, conforme a la tecnología que tenemos, una cosa que ocurre en la China, al otro lado del mundo, de donde estoy yo en este momento, en las antípodas de la Tierra, ocurre en este momento y acá, en cuestión de segundos, tengo toda la información. De hecho, en este momento se está produciendo un evento similar aquí en esta reunión. Gente de España, de distintas naciones, de Sudamérica, de distintas naciones de Sudamérica, estamos reunidos aquí y todos estamos recibiendo inmediatamente el mensaje que estoy entregando aquí desde la palabra de Dios. Así que no sería difícil comunicarle a todas las naciones representadas en esta reunión, comunicarles un evento semejante. ¿Me explico? Muy bien, vamos a la siguiente placa. En el arrebatamiento, por favor, pongamos la placa entera para que se vea otra vez y puedan sacar la impresión de pantalla. En el arrebatamiento se recompensará a los creyentes. Segunda de Corintios 5:10 dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ese tribunal está constituido para que todos nosotros, los hijos de Dios, seamos retribuidos. Qué cosa más maravillosa, hermanos, que el Señor nos va a premiar, dice la palabra del Señor, que nos va a galardonar por todas las cosas que nosotros hayamos hecho estando en esta tierra, las cosas que han sido hechas alineadas con su voluntad. También dice que en este tribunal perderemos galardones por aquellas cosas malas que nosotros hayamos hecho mientras éramos cristianos, ¿ok? Mientras éramos hijos de Dios. Así que allí vamos, pero ya vamos en estado de salvación. Es decir, allí no se va a juzgar tu salvación. Tu salvación ya ha sido ganada por Cristo en la cruz del Calvario y tú ya la recibiste por gracia mediante la fe y por eso vas a ser presentado ante el tribunal de Cristo. Vas a ser presentado solamente para recibir retribución de lo bueno o de lo malo que hayamos hecho mientras estuvimos en la carne. Bien, en la segunda venida no existe tal cosa como tribunal de Cristo. Lo que ocurrirá es que se sentará el Señor en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y Cristo juzgará a las naciones vivientes en aquel momento sobre la tierra. ¿Sí? En el arrebatamiento, los creyentes son transformados y llevados al cielo. 1 Corintios 15, 51 y 52 dice, todos seremos transformados, los muertos serán resucitados incorruptibles. Eso ocurrirá en el arrebatamiento. En la segunda venida, Cristo establece ya su reino terrenal. Fíjense, noten lo que dice aquí. Apocalipsis 24 dice,
Lo voy a leer aquí. Apocalipsis 24 dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. ¿De qué está hablando allí este texto? ¿Está hablando de nosotros, los hijos de Dios, que pretendemos vivir conforme a la voluntad del Señor? ¿O de qué tipo de iglesia o cristianos está hablando este texto? ¿Podemos poner por favor la placa? Estoy esperando la placa. Completa, completa, no me saquen la placa, completa que quede allí. Ahí está, muy bien. Apocalipsis 24. Vi las almas de los decapitados. ¿Las almas de quién? De los decapitados. Habrá gente decapitada por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes eran estos decapitados? Los que no habían adorado a la bestia, a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, estas personas de las cuales da referencia el apóstol Juan aquí en Apocalipsis, son personas que estuvieron presentes en la tribulación y en la gran tribulación. Estuvieron presentes durante estos 7 años de gobierno del anticristo en la tierra, puesto que el anticristo es quien va a imponer esta medida que va a comenzar con lo comercial, pero se va a extender hacia la salud y hacia todo tipo de control de la humanidad. El anticristo sellará. Ahora, eso que la Biblia dice, sellará, pondrá la marca y este tipo de cosas que uno leyéndolas hace pocos años atrás parecía una locura. Hermanos queridos, si ustedes buscan en este momento, ahora, en este instante, terminando este mensaje, por supuesto, no se van a poner a buscar ahora, terminando este mensaje, comienzan a buscar esta información. Fíjense lo que está ocurriendo ya mismo, en este momento en China. El comercio en China, el movimiento comercial en China ya se está pagando con un sello digital puesto en la mano derecha de las personas. Ya está ocurriendo. Y no solo en China. Hay otros lugares de la Tierra que están utilizando otras tecnologías que son más invasivas, como el microchip, el famoso microchip que se viene hablando hace muchos años, que es del tamaño de un granito de arroz. Ese microchip también lo colocan en la mano derecha, subcutáneamente, para poder utilizarlo allí, dando señal satelital para todo lo que esté bancarizado y para todos los datos de salud de la persona. Si a la persona le ocurre algo, le hacen lectura de ese chip y salta toda la ficha completa de todos los datos de salud, de todos los datos bancarios, de todo lo que, de quién eres, quién no eres, toda la cuestión. Es impresionante. Todo eso, hermanos queridos, todos ustedes están siendo rastreados. Todos ustedes, quizás ustedes piensan que viven en una cueva, pero todos estamos siendo rastreados. Miren el experimento que hice ayer para ver cuán rastreado me tiene a mí la inteligencia artificial. Yo digo, ¿será que la inteligencia artificial sabe algo de mí? Entonces me fui a una inteligencia artificial y le hice una consulta. ¿Quién es? El pastor Max Contreras. Y me respondió de esta manera. El pastor Maximiliano, entre comillas, Max Contreras, o sea, sabe que mi nombre no es Max. Es increíble eso. El pastor Maximiliano, entre comillas, Max Contreras, es un líder cristiano argentino con una destacada trayectoria ministerial. Es fundador y director del Ministerio Visión Mundo y de la comunidad cristiana Visión Mundo CCBM, también conocida como la Iglesia Online.
Además dirige a la Escuela de Evangelismo Extiende. Contreras es licenciado en Teología, coach empresarial y organizacional, escritor, conferencista internacional y mentor ministerial. Su enfoque doctrinal es bíblico y cristocéntrico, evitando alinearse con corrientes denominacionalistas específicas. Se considera continuista, creyendo en la vigencia de los dones del Espíritu Santo y rechaza la idea de nuevas revelaciones, sosteniendo que la Biblia es la única revelación completa de Dios. En sus enseñanzas, Contreras enfatiza la importancia de la exégesis bíblica sin preconceptos y la necesidad de una fe fundamentada en la palabra de Dios. También aborda temas contemporáneos como el papel de los cristianos en la política y la sociedad desde una perspectiva teológica crítica. Para conocer más sobre su ministerio y enseñanzas, puede visitar su canal de YouTube, donde comparte mensajes y conferencias. ¿Qué me cuenta? La inteligencia artificial, dice Damari, me conoce más que ella a mí. Es increíble, hermanos. Es increíble cómo nos tienen de alguna manera identificados y cómo se pueden cruzar datos, porque aquí solamente está dando el perfil de la persona, el perfil. Pero además del perfil, en todo lo que es los registros de los que manejan los países, los gobiernos, los estados, mejor dicho, de sus habitantes, allí está toda la información que tiene que ver con nuestro estado financiero, nuestros números de documentos, de cédula, lo que sea, nuestros historiales de salud. Todos los registros de nosotros están. Es cuestión de cruzar datos y se tiene una biografía completa de una persona en cuestión de segundos. En cuestión de segundos, amados. Bien, imagínense ustedes que estamos en este momento histórico, parados en este momento histórico, donde se conoce ya la identidad biométrica de las personas, es decir, con cámaras te ubican tu cara, por ejemplo, esas cámaras que ustedes ven, esos domos que hay en las calles, los observan a ustedes, le hacen un zoom a su cara y por una cuestión de identidad biométrica, que es como se le llama técnicamente, y lo identifican a ustedes quiénes son y todo este historial, toda la cuestión de quiénes son ustedes como personas y los pueden seguir a donde estén. Hay decenas de miles de satélites que ya están rodeando la Tierra, orbitando la Tierra, dando toda esta información. ¿Sí? ¿O creíamos nosotros que Starlink se había inventado para darle internet a las naciones? ¿Creían que era para darle internet? No, hermanos queridos. Detrás de esto hay otras potencias, otros poderes que lo que quieren manejar es el control total de la humanidad. Definitivamente lo que se busca es eso, y eso se va a lograr en el tiempo de esta gran tribulación. Habrá un gobierno autocrático, tirano, que es como, ¿recuerdan? El domingo pasado, después de hacer todo el análisis de las 15 crisis, los analistas de estas situaciones dicen que lo que viene por delante, como ya está en crisis, todo entró en crisis, las monarquías, las democracias, los distintos tipos de gobiernos han entrado en crisis, lo que queda es la unificación de un solo gobierno a nivel terreno, a nivel de planeta, un solo gobierno tirano que gobierne sobre todas las naciones. ¿Qué dice la Biblia que va a ocurrir? Eso que están ya anunciando los especialistas en estas cosas. Es decir, lo que el Señor Jesucristo dijo que iba a ocurrir, todo ha estado ocurriendo al pie de la letra y de manera sincronizada como si fuese un reloj suizo, confirmándose delante de nuestros ojos las palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor decía allí en Mateo 24, cuando ustedes vean que estas cosas pasen, no entren en pánico. ¿Recuerdan que lo leíamos el domingo pasado? No entren en pánico. Las naciones van a entrar en pánico, ustedes no. Ustedes no, porque ustedes han sido llamados a esta esperanza gloriosa. Ustedes han sido llamados para ser rescatados antes del día de la ira, como dice Pablo en Tesalonicenses. Antes de que la ira se desate sobre la tierra, ustedes serán quitados de la tierra. ¿Ok? Veamos la última parte de estos cuadros de comparativos. En el arrebatamiento,
el Señor trae consuelo y esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:18 dice, por tanto, alentaos los unos a otros, los unos a los otros con estas palabras. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, cuando yo les digo a ustedes que Cristo viene, y a nosotros eso nos tiene que causar aliento, ánimo, de lo que estamos hablando, es de que Cristo viene por nosotros, viene por la iglesia, nos viene a rescatar. Ese es el ánimo eso es lo que nos levanta el ánimo y lo que nos da esperanza de estar viviendo conforme a la voluntad de Dios, sabiendo que estos días terribles y oscuros vienen sobre toda la humanidad y nosotros los hijos de Dios no pasaremos por esos días, porque seremos rescatados antes. Ahora, en la segunda venida, 2 Tesalonicenses 1, 7 y 8, dice que cuando el Señor Jesús se manifieste en llama de fuego para dar retribución. Ahí está hablando de la segunda venida. O sea, el arrebatamiento produce consuelo y esperanza. La segunda venida traerá juicio y temor a todas las naciones. Y por último, esta parte del cuadro dice que en el arrebatamiento, la iglesia será llevada. La iglesia será llevada. Juan 14, 2 al 3 dice, voy pues a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esto le dijo Jesús a los discípulos en Juan 14 y los discípulos no entendieron nada. No entendieron, no hicieron ningún comentario respecto de estas palabras. El Señor estaba allí empezando a revelar de que Él se iría, pero que volvería otra vez y nos tomaría a nosotros. Cuando Él dice, os tomaré a mí mismo, se refiere a su propio cuerpo, que sería la iglesia en el futuro, y nos llevaría a las moradas celestiales que Él estaría preparando para cada uno de nosotros. Porque tenemos tiempo para estar en la presencia de Dios en los cielos antes de regresar a la tierra. En la segunda venida, la iglesia regresa con Cristo. Judas 1:14 dice, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, refiriéndose a nosotros. En el arrebatamiento, el arrebatamiento marca el inicio del reino del anticristo. O sea, cuando se produce el arrebatamiento, comienza un reino, el reino del anticristo. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esa profecía de Daniel habla del anticristo que estará gobernando una semana que representa 7 años, día por año. ¿Ok? Y que a la mitad de esa semana, dice, a la mitad de la semana 70, Daniel estaba profetizando de 70 semanas, y se frena en la semana 69 en el sacrificio de la cruz y comienza el tiempo de la gracia, que es lo que nosotros estamos viviendo hasta el día de hoy. Cuando Cristo arrebate la iglesia de la tierra, entonces en ese momento comienza el conteo de la semana 70. Y en la mitad de la semana 70, es decir, pasado 3 años y medio, el anticristo se sentará en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, y hará cesar todo sacrificio. ¿Y por qué? Porque los sacrificios van a volver a Jerusalén. De hecho, ya está todo listo y preparado para que eso ocurra. Hace unos días atrás, el Instituto del Templo en Jerusalén comunicó que dieron con un descendiente arónico para que fuese, ya está preparado, es un rabino que está preparado para fungir como sumo sacerdote. O sea, ¿qué más podemos nosotros esperar que ocurra con tantas señales cumpliéndose delante de nuestros ojos? Muy bien, por último, la segunda venida marca el inicio del reino milenial de Jesús. Zacarías 14:9 dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. Amén. Entonces, amados, hay una gran diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Está clarísimo que hay, y estas son algunas. Hay muchísimas otras cosas que hacen la diferencia entre un evento y el otro evento. Quien no vaya a participar del primer evento, es decir, del arrebatamiento, se queda. Se queda para atravesar la tribulación y la gran tribulación. Se queda. ¿Pero cómo? ¿No es que ya somos salvos en Cristo? Sí, claro que sí. Somos salvos en Cristo. Somos iglesia de Cristo.
Pero como iglesia de Cristo tenemos que guardar ciertas condiciones para poder ser llamados dignos de entrar a las bodas del Cordero, dice la palabra de Dios. Bien, ya vamos a ir a profundizar eso. Primero, antes de que esta maravillosa culminación en la eternidad, ¿sí? Esto de terminar viviendo eternamente con el Señor en los cielos, ocurra, antes deben ocurrir muchas cosas. La que estamos mencionando ahora, el arrebatamiento, es el principio de las cosas que van a acontecer de ahí en adelante, ¿sí? Tome nota, por favor, porque voy a ir rápido en esto. Apocalipsis 19, 7 y 8. ¿Qué dice allí? Que habrá una boda celestial. Cristo y la iglesia será la unión final de Cristo, el Cordero, con su iglesia verdadera, es decir, los redimidos. Apocalipsis 19, 7 al 8. Número 2. Cristo lo prometió. Juan 14, del 1 al 3. Prometió que esto iba a ocurrir, que Él vendría por nosotros. Número 3, Pablo dijo cómo sería llevado a cabo este evento en Primera de Tesalonicenses 4:13 al 16, Primera de Corintios 15, 51 al 55. Allí el apóstol Pablo revela cómo se va a producir este arrebatamiento, cómo será todo este fenómeno. Previo a las bodas, habrá un tribunal. Antes de que ocurran las bodas del Cordero en el cielo, habrá un tribunal. Está escrito en Romanos 14:10, 2 de Corintios 5:10 y 1 de Corintios 3:10, b y 15, al 15. ¿Sí? ¿De qué está hablando esto? Del tribunal que hablábamos recién, el tribunal donde la iglesia va a ser premiada, galardonada por todas las obras que llevó a cabo estando en esta tierra. El tribunal de Cristo, también conocido como Bema, es un evento bíblico en el que los creyentes serán juzgados por sus obras y recibirán recompensas por su servicio a Jesús. Este juicio se determina, este juicio, no determina la salvación. Es decir, todos los que vayamos al tribunal de Cristo no vamos a perder nuestra salvación, para nada. El que entra al tribunal de Cristo ya es salvo, pero entra para ser retribuido y también para recibir pérdida de los galardones en el caso de las cosas malas que hayamos hecho. Este juicio entonces no determina la salvación, ya que está asegurada la salvación por el sacrificio de Cristo en la cruz. En cambio, evalúa la fidelidad y la calidad del servicio realizado durante la vida en la tierra. Amén. Número 5. Ahí sí, después del tribunal, ¿qué viene? Otro evento celestial, las bodas del Cordero. Eso está escrito en Apocalipsis 19, 11 al 21. Tomen nota, por favor. Luego de las bodas del Cordero, que están escritas en Apocalipsis 19, 11 al 21, la segunda venida de Cristo a la tierra. Recién ahí se produce esa segunda venida. Es decir, que mientras nosotros estamos viviendo en los cielos, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, mientras nosotros estamos en la presencia de Dios viviendo todos estos eventos maravillosos, celestiales, aquí abajo están ocurriendo los días de la ira de Dios, la semana 70 de Daniel, los días de la tribulación y la gran tribulación, el gobierno del anticristo, el tiempo del juicio de Dios sobre las naciones. ¿Me estoy dando a entender, amados? Como veo poquitos conectados ahí con cámara ahora, se me fueron muchos de la cámara. Bien, los que están con cámara, por favor, sería bueno el feedback, es importante. Ahora viene el siguiente evento, el punto número 6, milenio de paz. Apocalipsis 20, del 1 al 10. Allí dice que después de las bodas del Cordero, el Señor Jesucristo regresa a la tierra con los ejércitos celestiales. Cuando habla de los ejércitos celestiales, habla de nosotros, que descendemos con Él. Capítulo 20 de Apocalipsis. Descendemos con Él como ejércitos celestiales a reinar sobre la tierra por 1000 años, como dice Apocalipsis 20 del 1 al 10. Comienza entonces a partir de la llegada de Cristo a la tierra, con su iglesia, el milenio de paz. Finalizando el milenio de paz, hay otros eventos más allí, pero el más importante de todos al final del milenio es el juicio ante el gran trono blanco que está escrito en Apocalipsis 20 del verso 11 al 15. Ese es el juicio final en el cual nosotros como iglesia no estaremos presentes para ser juzgados porque ya pasamos por un tribunal que fue el tribunal de Cristo. Amén. Nosotros ya estamos justificados y hemos pasado por el tribunal de Cristo, por lo tanto, nosotros ya no tenemos nada por qué ser juzgados.
¿sí? Nada, por eso es que no estaremos allí, sino que allí estarán desde el principio de la humanidad, desde el primero hasta el último ser humano, siendo juzgado. Ahora, ¿quién pasará todos estos procesos en victoria? Todos estos eventos extraordinarios, ¿quién los pasará a todos en victoria? La iglesia de Jesucristo, ni más ni menos. Usted y yo. Yo entiendo la cara de algunos de ustedes que me están mirando como diciendo el pastor está hablando en chino hoy. Porque no puedo entender que con semejante noticia no lo puedas expresar con un rostro, una sonrisa, un aplauso, un gloria a Dios, un aleluya, una danza, no sé, que te pongas a bailar ahí en tu lugar. Algo para la gloria de Dios, emocionate. ¿O estás sintiendo miedo? ¿O te da miedo esto? ¿Te da temor esto? No tendría por qué darte temor. No hay por qué. Si tú estás viviendo en Cristo, haciendo la voluntad de Dios, creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios, como decía el apóstol Pedro, mientras viene el Señor a buscarnos, crezcan en gracia y conocimiento. Crezcan en gracia y conocimiento. Mientras tú estés creciendo en gracia y conocimiento, entonces está todo bien. Así que no hay de qué preocuparse. Amén. Hay que ocuparse, no de qué preocuparse, sino ocuparse. Ahora viene la pregunta crucial. Dijimos que la iglesia es la que atravesará todo este proceso en victoria. La pregunta crucial es, ¿toda la iglesia? ¿Será que toda la iglesia de Cristo pasará todos estos procesos en victoria? ¿O habrá alguien que es parte de la iglesia de Cristo que se quedará en los días de la tribulación? Bien. Les dije que a la hora y cuarto más o menos terminaría el mensaje. Voy a tratar de dejar introducido el tema entonces para el próximo domingo, porque nos queda un resto todavía, ¿sí? Nos queda un resto. Voy a dejar introducido el tema de la iglesia. Primero, hay que analizar qué tipos de cristianos hay dentro de la iglesia, qué tipos de cristianos hay dentro de la iglesia, entendiendo que que el cristiano, mejor dicho, es la iglesia. Entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de iglesia pasará este proceso en victoria? ¿O qué tipos de cristianos serán los que pasarán este tipo de proceso en victoria? Ante eso es que nos nace la pregunta, otra pregunta. ¿Acaso hay distintos tipos de cristianos o distintos tipos de iglesia? ¿Hay distintos tipos de iglesia? Bien, como muestra, ustedes pueden abrir en el capítulo 2 de Apocalipsis y leer el capítulo entero del 2 y el 3 de Apocalipsis, y ustedes van a ver allí el mensaje del Señor Jesucristo a 7 iglesias. 7 iglesias de Asia. 7 iglesias a las que el Señor Jesucristo les envía mensajes y ninguna es igual a la otra. Son 7 tipos de iglesia diferentes, pero todos son iglesia. Todos son cristianos. Todos son iglesia, pero todas son diferentes. ¿Qué nos representa eso? Que también en estos días, dentro de la iglesia de Cristo, a nivel mundial, universal, esas 7 iglesias están presentes. Si ustedes leen la iglesia número 1 y buscan cristianos con las características de esa iglesia, lo van a encontrar. Si buscan características de la iglesia número 2, las van a encontrar. Y así sucesivamente hasta la 7ª iglesia van a encontrar cristianos con esas características. Bien, pero aquí lo que nos ocupa hoy es el tema de participar del arrebatamiento. ¿Acaso hay algo que a mí me puede descalificar y dejar fuera del arrebatamiento de la iglesia y quedarme para sufrir la gran tribulación en esta tierra? ¿Y en qué puede terminar eso? En que yo, sabiendo que no tengo que aceptar la marca de la bestia, ¿me van a decapitar por causa de eso? ¿Estás dispuesto a ser decapitado por causa del Señor? Si hoy no estás dispuesto a abandonar ni el pecado, muchas veces, ni las malas costumbres, ni los malos hábitos, ¿tú crees que serás capaz de dar la vida por el Señor en aquellos días? Muchas veces hay gente que neciamente dice, bueno, pero yo soy capaz de dar mi vida por el Señor, porque en un caso como ese, que está en juego la salvación, bien,
ahora que la salvación no está en juego, que no hay ninguna presión para que tú seas salvo, ¿sí? ¿Por qué no eres salvo ahora? Si no eres salvo ahora, que no hay ninguna presión como esa, ¿tú crees que cuando haya presión vas a tomar decisiones de salvación? Eso va a ser muy difícil, hermanos. Muy difícil. Muchos apostatarán de la fe, dice Mateo 24. En aquellos días, muchos apostatarán, muchos negarán a Cristo, muchos se entregarán unos a otros, el amor se enfriará y por causa de eso unos a otros se entregarán, se delatarán y muchos terminarán apostatando de la fe. ¿Me entienden? No van a ser días fáciles, van a ser días terribles. Imagínate que a ti te pongan a tu hijo, a tu hija, delante tuyo y te digan, si usted no niega a Jesucristo como su Señor y Salvador, si usted no acepta la marca del anticristo, que sería lo mismo, decir esto que lo otro, si usted no acepta este sello, pasamos por la guillotina a su hijo. ¿Qué harían ustedes? ¿Por salvar a mi hijo? Ok, por salvar a tu hijo te pierdes tú con tu hijo juntamente eternamente. Eso es lo que dice el texto bíblico. Ah, pero es terrible lo que viene. Claro que es terrible, por eso te lo estoy anunciando, te lo estoy anticipando, para que eso no te acontezca, para que no llegues a esos días, para que tú seas la iglesia que sea arrebatada antes de los días de la ira de Dios derramándose sobre las naciones. Amén. Bien, vamos a Apocalipsis 3:14. Allí dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Escuche con atención. El Señor Jesucristo le está hablando directamente a la iglesia de la Odisea y le dice estas palabras. Yo conozco tus obras. O sea, tú no puedes esconder ni los pensamientos de Dios. Dios conoce hasta tus más íntimos pensamientos y sentimientos. ¿Cómo no va a conocer tus obras? Obviamente. Y el Señor dice, yo conozco tus obras, conozco tu obrar, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Este texto nos está diciendo claramente entonces que hay una iglesia que es fría, una iglesia que es caliente y una iglesia que es tibia. ¿Cuál será vomitada de la boca del Señor? La iglesia tibia. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué quiere decir este lenguaje simbólico? Porque aquí está utilizando Jesús un lenguaje apocalíptico simbólico. ¿Qué quiere decir que una iglesia es caliente? ¿Qué quiere decir que es fría? ¿Qué quiere decir que es tibia? Bien, la TLA nos trae una luz clarísima y nos revela la simbología. La traducción del lenguaje actual, la Biblia de traducción del lenguaje actual dice así. En estos dos versículos que leíamos, dice de esta manera. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano, no me obedecieras. Pero, como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Cuando se refiere a la iglesia fría, a la iglesia que no obedece, dice el texto en el verso 15, que de plano no me obedecieras. Esa es la iglesia fría. Es una iglesia creyente, pero totalmente desobediente. ¿Habrá gente así en la iglesia cristiana?
¿Gente que cree pero desobedece a Dios? Número 2, una iglesia que conoce la verdad pero no la aplica. Esa es la iglesia fría. Fría. Es una iglesia que cree pero desobedece. Es una iglesia que conoce la verdad pero no la aplica. Es una iglesia que es reprendida por el Espíritu Santo, pero afrenta al Espíritu de gracia. Es decir, lo rechaza, lo resiste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla y le convence de pecado, haciéndole conocer la verdad, pero peca deliberadamente. Todo eso ustedes lo pueden encontrar escrito claramente en Hebreos 10, 25 en adelante. Es una iglesia como la de Sardis. Esto que les decía recién, en Apocalipsis encontramos 7 iglesias diferentes. Bien, la iglesia fría era la iglesia de Sardis. Esa era una iglesia totalmente fría. ¿Por qué? Dice el texto de Apocalipsis 3.1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo estaba la iglesia de Sardis? Muerta. ¿Era iglesia o no era iglesia? Era iglesia. Era una iglesia que un día tuvo vida. De hecho, si leemos todo el contexto de este pasaje de la iglesia de Sardis, dice que todavía habían algunos medios moribundos que estaban a punto de morir, pero que si se arrepentían, podían ser revividos, podían ser salvos, podían alcanzar la gracia, podrían otra vez ser vivificados por Dios. Ok, esa es la iglesia fría. Es como los fariseos. Cuando Jesús se refirió a los fariseos, los escribas de aquella época, ¿con qué los comparó el Señor? Con sepulcros blanqueados, llenos de huesos secos y de muerto. Entonces, ¿qué representaban estos hombres? La hipocresía religiosa y la falta de vida espiritual. Por eso es que Jesús los llama generación de víboras, hipócritas. Le da una cantidad de calificativos tremendos. Es una iglesia que puede tener estructura religiosa. Es una iglesia que puede tener liturgias, ceremonias, ritos, tradición, cierta ortodoxia en la enseñanza, pero está muerta. Es una iglesia 100% religión y 0% relación con Dios. 100% religión. Una estructura religiosa, una mega estructura religiosa, con toda una organización religiosa, con toda una jerarquización religiosa, con toda una estructura teológica, puede tener todo eso, pero estar literalmente muerta en el espíritu. ¿Me explico? ¿Hay acaso iglesias así en el mundo? Tristemente no pocas. Tristemente no pocas. En cambio, la iglesia caliente, en el verso 15 decía, sería mejor que me obedecieras completamente. Eso representa a la iglesia caliente. Entonces, si dice que obedece completamente, es una iglesia obediente. Esa es la iglesia ferviente y apasionada. Una iglesia obediente, una iglesia creyente, discípula y discipuladora, como dice Juan 8, 31 y 32. Conoce la verdad, es libre y sirve de libertad para otros. Es la iglesia ideal. ¿Por qué? Porque es la que ama a Dios y a su prójimo, como dice Mateo 22, 37 al 40. Y cumpliendo con eso, cumple con toda la voluntad de Dios. Es una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo y obedece la guía, como dice Romanos 8:14. Son hijos de Dios que obedecen la guía del Espíritu Santo. Es la iglesia que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, como hemos estudiado ya en Marcos 4, 14 al 20. Es la iglesia lavada por la palabra, por lo tanto es una iglesia gloriosa, santa, sin mancha ni arrugas, como dice Efesios 5, 26 y 27.
Todas estas características son de una iglesia ferviente, apasionada, caliente, encendida. ¿Por qué es necesario que contrastemos esto entre una iglesia y la otra? Porque yo tengo que verme reflejado como en un espejo, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me sirve a mí como un espejo para investigarme yo mismo frente a este cuadro. ¿A qué me estoy pareciendo más? ¿Seré una iglesia caliente o seré una iglesia muerta? ¿O seré una iglesia tibia? Iglesia tibia. Verso 15 dice, no me obedeces en todo. Y el verso 16 dice, solo me obedeces un poco. Esa es la iglesia tibia. No me obedeces del todo, solo me obedeces un poco. Es decir, que si yo obedezco poco, es porque sé lo que tengo que obedecer y de todo lo que sé que tengo que obedecer, solo obedezco un poco. Por lo tanto, soy una iglesia que sabe mucho, pero obedece poco. Sé mucho de la Escritura, de la voluntad de Dios y demás, pero obedezco poco de lo que sé. Es una iglesia que tiene mucho conocimiento, pero lo desestima y deprecia el conocimiento. No solo lo desprecia, sino que lo deprecia. Le baja el precio, le baja el valor al conocimiento de las Escrituras, al conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Apocalipsis 3:17 dice, pero porque tú dices, le dice a la iglesia tibia, a esta iglesia tibia le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice el Señor Jesucristo, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, desnudo y ciego. Ciego y desnudo. ¡Wow! ¿Cómo es posible esto? Yo me autopercibo rico. Me autopercibo bendecido. Me autopercibo sin carencias, sin necesidad de nada. Ni del espíritu, ni del alma, ni del cuerpo, necesidades de ningún tipo, me siento satisfecho, lleno. La mejor vida la tengo yo. ¿Cómo es posible que yo me autoperciba como hijo de Dios en estas condiciones y que el Señor me vea en esta otra condición, siendo un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Quién es el que está errado? ¿Jesús o yo? Si yo me autopercibo así y el Señor me dice lo contrario. ¿Quién está errado en la percepción? ¿El Señor o yo? Obviamente que soy yo el que estoy errado en la percepción, en esa autopercepción. Estoy errado y el Señor me está diciendo la verdad de mi situación. Esto revela una autopercepción engañosa que delata graves problemas espirituales y prácticos en nuestras vidas. Graves problemas. Porque una persona que no ve bien, que ha perdido la visión, obviamente que va a tener grandes y graves problemas. Esta iglesia, voy a terminar de dar las características de la iglesia tibia. Creo que vamos a terminar el mensaje hoy. Me voy a pasar unos minutitos, pero para no dejar la colilla para el domingo que viene. Esta iglesia entonces, número 1, es una iglesia de autosuficiencia orgullosa. Eso es lo que estamos notando en la autodescripción que hace la iglesia de sí misma. Yo soy rico, me he enriquecido. Es una iglesia que confía en los recursos materiales, en el crecimiento numérico, pero sin depender de Dios. Es una iglesia que no está dependiendo de Dios. Todo lo que tiene en abundancia le ha hecho creer falsamente que eso es bendición de Dios. Delata una fe basada en los logros humanos. ¿Sí? Tenemos mucho dinero, tenemos edificios, tenemos influencia política, tenemos influencia social, somos una tremenda iglesia en consecuencia. En lugar de humildad y gracia divina, como dice 2 Corintios 12:9. La segunda característica es la ceguera espiritual, que no le permite ver nada de las distintas situaciones que está viviendo en su vida. Jesús le dijo, ¿no sabes que eres pobre, ciego y desnudo? Pobre, ciego y desnudo.
La pobreza, ¿de qué nos está hablando? De la falta de fruto. No hay fructificación espiritual en esa vida. No está la presencia del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, la fe. No hay nada de ese fruto en la vida del cristiano tibio. Por lo tanto, lo contrario sí puede habitar en el corazón de una iglesia tibia. Puede haber odio, resentimientos, amarguras, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, maledicencias, sospechas, malos pensamientos. Todo eso puede estar presente en la iglesia que se queda, porque esa es la iglesia vomitada. La iglesia vomitada es la que se queda. Entonces, cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de una corporación, no estamos hablando de una institución como iglesia, sino estamos hablando de nosotros como iglesia. Dijimos que nosotros somos la iglesia. Si en mí habitan esas cosas y no habita el fruto del Espíritu, entonces yo estoy en un estado de pobreza espiritual. Ceguera, dice luego Jesús, eres ciego. Según Mateo 15:14, cuando Jesús dijo, cuando un ciego guía a otro ciego, los dos, ¿qué ocurre con los dos? Caen al mismo pozo. Cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen al mismo pozo. Es la incapacidad para discernir su verdadera condición. No se puede ver ni percibir realmente cómo está a sí mismo. Es casi un estado de iglesia narcisista perversa. No se autopercibe. No se autopercibe. No puede ver lo que le está pasando. No puede entender lo que le está ocurriendo. No entiende su pobreza. Y luego Jesús le dice, estás desnuda. La desnudez tiene que ver con la justicia. Con la justicia. Sin el manto de justicia de Cristo, como dice Isaías 61:10, el manto de justicia cubriéndonos, estamos desnudos. Amén. La iglesia tibia es una iglesia que es tibia moralmente. El contexto de la Odisea, allí en Apocalipsis 3:15-16, dice, ni fría ni caliente, sino intencionalmente tibia. Eso es lo que quiere decir el texto. Intencionalmente tibia. Por eso es que el título es Crisis o Cristo. Tú eliges. ¿Por qué? Porque tú eliges ser tibio. Tú eliges ser frío. Y tú eliges ser ferviente. Una iglesia obediente, amadora de Dios y de su prójimo. Una iglesia que crece en gracia y conocimiento de Dios cada día. Una iglesia apasionada por hacer la voluntad de Dios en su vida. ¿Eso qué es lo que delata esa moralidad, esa moralina que tiene la iglesia tibia? Delata complacencia en el pecado, falta de convicción y amistad con el mundo. 4. Materialismo disfrazado de bendición. Materialismo disfrazado de bendición. En la iglesia de la Odisea, en esta época que está hablando Apocalipsis, era una iglesia que habitaba en un lugar de mucha riqueza en cuanto a finanzas, a industrias textiles y medicina. Había muchísimo movimiento comercial por causa de eso y acumulaban riquezas de una manera extraordinaria, ¿sí? Pero esta iglesia que estaba confundiendo la prosperidad material con la aprobación divina, no se parece a ciertos movimientos actuales que enseñan lo que se conoce como la teología de la prosperidad, es decir, Dios te bendice materialmente porque tú eres fiel. Dios te bendice económicamente porque tú siembras. Dios te bendice económicamente porque tú pactas, porque tú sellas, porque tú diezmas, porque tú esto y porque tú aquello. ¿No se parece un poco a eso? Bien, esa no es la voluntad del Señor. En el libro de Hebreos capítulo 11 habla de la lista de héroes de la fe. Y entre los héroes de la fe, habían personas que por causa del testimonio de Jesucristo tuvieron que andar desnudos, errantes y hambrientos. Y están contados entre los héroes de la fe. Entonces la pobreza y la carencia material no habla de tu estado de fe. No habla de la aprobación de Dios sobre tu fidelidad. Al contrario, te puedes estar engañando creyendo que porque tienes buen estado económico Dios te aprueba y te bendice.
y te quedas durmiendo en la moralina de ser cristiano, de ser creyente y estar viviendo una vida en amistad con el mundo. El que se establece amigo del mundo, no en el sentido relacional con las personas del mundo, sino con el sistema pecaminoso del mundo, el que se establece en amigo del mundo se establece también al mismo tiempo en enemigo de Dios. Esta iglesia fría es una iglesia que es negligente con los necesitados, con los pobres, es insensible. Santiago 2, 15 al 16 habla de esa falta de sensibilidad. Miren, el domingo pasado, ¿se acuerdan ustedes que yo les dije? Este pedido de ofrenda que les estoy haciendo por los niños de Uganda, yo debería hacerlo después que predique este mensaje. Al finalizar este mensaje, yo debería hacer un pedido de ofrendas para esto. ¿Se acuerdan ustedes que yo dije eso? ¿Se acuerdan? Bien. ¿Por qué? Porque yo los iba a llevar a través de la Escritura. Yo sabía a dónde íbamos a ir a través de la Escritura, al entendimiento de que debemos ser una iglesia caliente, obediente, sensible con los necesitados y que debemos ofrendar, ayudar a aquellos que necesitan y que nada nos pueden devolver. Entonces, el mensaje hubiese sido como manipulador, se hubiese quizás tomado como un mensaje manipulador, porque estoy leyendo Santiago 2, 15, 16, donde dice que si yo veo a mi hermano que pasa hambre y le digo ve en paz y no le doy un plato de comida, pues entonces ¿qué clase de cristiano soy? ¿Qué clase de cristiano o de creyente soy? Pero gracias a Dios, lo hice antes de dar el mensaje, la solicitud de la ofrenda, y tuve la gratísima sorpresa de que sin decir demasiada información, todos empezaron a levantar la mano y empezaron a ofrendar y ofrendar y ofrendar y ofrendar. Amados, por eso yo me siento orgulloso de ustedes. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso de una iglesia que es sensible sin necesidad de ninguna manipulación, ni escritural, ni emocional, ni sugestiva de ningún tipo? ¿Cómo no me voy a sentir alegre de una iglesia que está entendiendo estos principios bíblicos de amar a su prójimo? Celebrar el amor desde esa forma. Ustedes han dejado para hacer esa ofrenda días de trabajo sembrados en esa ofrenda, días de su esfuerzo, de que tuvieron que salir, trabajar y juntar ese dinero para poder ofrendarlo. Es vida lo que ustedes están ofrendando para esos niños. La vida de ustedes se está ofrendando en ese dinero. Ese dinero delante de Dios es vida. Entonces nuestra iglesia ha de ser una iglesia bendecida, por supuesto que sí. ¿Y va a ser retribuida? Por supuesto que sí, porque Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Dios cumple con sus promesas y el que siembra generosamente también cosechará generosamente, dice el Señor. Amén. Por último, la iglesia tibia es una iglesia que dice, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué significa decir que no tengo necesidad de ninguna cosa? Es ese término, ninguna, todo o nada, son términos totalitarios, incluyentes de manera absoluta. Si yo digo que no tengo necesidad de ninguna cosa, pues de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que estoy queriendo decir. Incluyendo todo. Todo. O sea, lo que estoy diciendo es que no tengo necesidad ni de Dios. No tengo necesidad, dice esta iglesia, de nada. Ni de Dios tengo necesidad. En cambio, la iglesia ferviente es una iglesia pobre, pero pobre en el espíritu, no pobre en dinero. Tú puedes ser multimillonario, pero aún así ser pobre. Y son los pobres los bienaventurados. La pobreza de espíritu habla de humildad. Una iglesia que tiene dependencia y necesidad de Dios cada día. Cada día. Una iglesia que ora, que busca la dirección de Dios, que busca la corrección de Dios para su vida. Esa es una iglesia que está viva. El salmista decía, 51:17 de Salmos, un corazón contrito y humillado tú no desprecias, oh Dios. ¿Cuál es el corazón que Dios no desprecia? El corazón contrito y humillado. Bien, terminamos con estas palabras. Consecuencias
de la autopercepción absolutamente errada. Cuando yo me autopercibo de todas estas maneras que hemos detallado, eso no queda sin consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? En el texto de Apocalipsis 3, 18 al 19, relata allí las consecuencias. Estamos hablando siempre de la misma iglesia, la iglesia tibia, que está descrita en Apocalipsis 3, refiriéndose a la iglesia de la Odisea. Dice, verso 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ese texto que quizás muchas veces lo escuchaste, aplicado en un ámbito evangelístico, no es para hacer evangelismo. No es para decirle al mundo, Cristo está a la puerta llamándote y Él quiere entrar a tu corazón. No, 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 no. No, no, no. Eso es la autopercepción equivocada. Ese texto está dicho para nosotros, para la iglesia, y especialmente para la iglesia tibia. La iglesia tibia tiene a Cristo fuera de sí. Entonces, es una iglesia que no es cristocéntrica. No tiene a Cristo dentro, no tiene a Cristo en el centro de su vida, lo tiene fuera de sí. Por eso Jesús dice, yo estoy afuera, en la puerta, estoy tocando, estoy llamando. Si alguno oye, si tú te identificaste hoy con la iglesia tibia, pues oye, porque esta es la gran oportunidad. Oye, dice Jesús, oye. Si tú oyes y abres la puerta, yo entraré, cenaré contigo, es decir, tendré comunión contigo otra vez. Me sentaré a tu mesa, conversaremos de la vida, de tu vida, y tú volverás a estar en mi voluntad. Y luego termina diciendo y advirtiendo la palabra en el verso 19, que Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Es decir, he escuchado a veces decir, hermanos, que dicen, Dios no castiga. ¿Cómo que Dios no castiga? ¿Qué Biblia leíste? ¿Qué dice aquí en Apocalipsis? Que Dios a los que ama, castiga. Por favor, ¿podemos poner el texto al pie? Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. De hecho, ¿por qué te castiga Dios? Porque te ama. La motivación del castigo de Dios es porque te ama. Dios, porque te ama, te disciplina, te castiga, te reprende, te llama la atención, te convence de pecado. ¿Cuál es la esperanza para la iglesia tibia? La iglesia que será vomitada y se quedará en la gran tribulación. Que hoy, si oyes y te arrepientes, el Señor te perdona y vuelves a la comunión con el Señor y te libras de los días de la ira de Dios que vendrá sobre las naciones. Amén. Fíjense si no es importante oír el llamado de Dios hoy. Yo no quiero ser ni iglesia muerta, ni iglesia tibia. Y fíjate qué importante esto. Resaltemos esto para cerrar el mensaje. A la iglesia tibia, el Señor la castiga, la reprende, la llama al arrepentimiento y le da oportunidad de salvación. Y a la iglesia muerta, que es la iglesia de Sardis, si ustedes leen todo el texto de la iglesia de Sardis, verán que si se arrepienten de ese estado, aún aquellos que estaban medios moribundos serán resucitados en su vida espiritual. Es decir, hermanos queridos, que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere darnos vida y vida en abundancia. Dios siempre quiere vernos a nosotros vivificados en el Espíritu. Dios no está para condenar, está para salvar. Dios no está para herirte, para castigarte, hiriéndote, sino para sanarte. Dios está en ese sentido con nosotros. Si Él tiene que herir, va a sanar. Si Él tiene que castigar, es para corregir. Es para nuestro bien. Siempre será para nuestro bien. Entonces, como siempre digo,
Aquí los dejo a ustedes con su responsabilidad con el Señor. Es el momento en que alguien espera en que el pastor diga, hermanos, voy a orar por ustedes para que se les levante la sentencia de Dios y la maldición de Dios salga de su vida, y qué sé yo. No, hermanos. Ahora los responsables son ustedes. Ustedes ahora se me encierran con el Señor. En cuanto tengan oportunidad, se encierran en el lugar secreto con el Señor, como dice Mateo 6:6, y allí en lo secreto con el Padre se ponen a cuenta con papá. Porque ustedes saben qué cosas hay que poner a cuenta y qué cosas no. Yo aquí no voy a exponer a nadie, ni voy a hacer una oración mágica para que ustedes se sientan en paz con Dios. No, ustedes tienen que buscar la paz con Dios personalmente. Enciérrense con el Padre. En el nombre del Hijo vayan a su presencia y con la ayuda del Espíritu Santo ustedes van a ser restaurados, renovados, fortalecidos, santificados. Pasarán de ser tibios o muertos, fríos o tibios, a una iglesia caliente y ferviente. Y esa iglesia es la que no se queda. Esa iglesia es la que no se queda. La iglesia de Sardis y la de Laodicea se quedan. La iglesia ferviente es la que se va con el Señor. Amén. Padre, te agradecemos en esta tarde, Señor, y en esta noche, este tiempo con tu palabra. Señor, he dejado en el corazón de tus hijos la responsabilidad del conocimiento de tu voluntad para que ahora ellos tengan una sincera reacción a tu palabra y puedan buscar tu presencia de manera personal, y aquel que tenga la necesidad de ponerse a cuenta, lo haga, porque tu venida, Señor, por la iglesia es inminente, es inminente. Estamos siendo avisados con tantas señales que son el preludio de la gran tribulación que viene sobre el mundo entero. Padre, ayúdanos a ser sensibles a tu palabra en esta hora y a poder realmente tomarle el peso a lo que tú nos estás diciendo y haciendo ver a través de ella. Gracias, Espíritu Santo. Trae convicción de pecado sobre nuestras vidas y ayúdanos a alinearnos con tu perfecta voluntad. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Y amén.